En plena fiebre por la selección peruana, luego de la milagrosa campaña en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, muchos se preguntan, luego de estos, ¿quiénes pueden seguir dejando en alto el nombre de la blanquirroja? ¿Quiénes pueden tomar la posta a fijos como Pedro Galese, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Cristian Cueva o André Carrillo? Ojo, no estoy diciendo que serán sus sucesores y nos llevarán a mundiales y finales de Copa América, pero indefectiblemente deberán ocupar sus posiciones en la futura selección peruana. Vayamos entonces a revisar los mejores prospectos para tratar de armar una escuadra competitiva que pueda tomar la posta de la actual generación de seleccionados. Porque estás en el mejor canal del fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos aclarando que para esta selección solo utilizamos a futbolistas peruanos de 20 años o menos, pensando en que puedan ser titulares indiscutibles de acá a 5 u 8 años. Es decir, jugadores como Percy Liza, Fernando Pacheco o Jairo Concha no serán incluidos en esta lista. Ahora sí, empecemos de atrás hacia adelante. En el arco encontramos un joven golero que está dando que hablar desde el año pasado en que debutó profesionalmente, es decir, nos referimos a Diego Enríquez. El arquero nacido en Abancay de 20 años de edad estuvo seleccionado a la sub-17 del 2019 con Yuri Celi, Oscar Pinto, Burlamaqui. También jugó la Copa Libertadores sub-20 con el Cristal. Fue cedido al Cienciano, aunque debutó profesionalmente con el Cusco Fútbol Club en el 2021, donde tuvo buenas actuaciones. Pero en este 2022, con el Deportivo Binacional, es titular indiscutible, figura, atajando penales y gran promesa en el arco que esperemos pueda seguir creciendo en el torneo local. Pasando a la defensa, vamos a una zona donde no hay muchas variantes, el lateral derecho. Un jugador que no le está pasando bien actualmente, pero que en su momento fue bien considerado, es Kluivert Aguilar. El futbolista limeño de 18 años está entrenando en el Lommel de la segunda división de Bélgica, pero entrena y nada más, porque por muchos motivos no juega oficialmente desde el 5 de noviembre del 2021, aunque en su momento en el Perú era el jugador que más morbo generaba, siendo parte de la sub-17 del 2019 y debutando ese año con Alianza Lima cuando se dio su venta al Grupo City. Esperemos que la próxima temporada pueda tener más minutos en su club para que sea tomado en cuenta en una futura selección peruana mayor. Pasamos a los defensores centrales. Por derecha, otra promesa, Aarón Sánchez. El central limeño de 18 años también estuvo en la sub-17 del 2019. Debutó profesionalmente en el 2020 con el Cantolao y siendo un central de 1,83 m va bien al juego aéreo, que generó mucha emoción en su momento, pero que con el equipo Delfín, a pesar de anotar goles en las 2 temporadas que lleva como profesional, aún no pelea algo más que no sea el descenso. Esperemos que pueda emigrar al extranjero para que se potencie y sea uno de los referentes en la defensa de la futura selección peruana. Su otro compañero de saga sería Matías Lazo. El arequipeño de 18 años y 1,88 m no pasó por ninguna selección peruana menor, pero tiene mucha experiencia internacional como su compañero en la saga central, ya que jugó con el equipo del Melgar la Copa Sudamericana, mientras que en el torneo local debutó profesionalmente en el 2020. Un futbolista salido de las entrañas del Misti, con técnica y rapidez en los cruces, aunque como en el caso de Sánchez, necesita la imperiosa necesidad que salga al exterior para que mejore el tema físico. Y para cerrar la defensa, pasamos al lateral izquierdo, y que en este caso no habrá ninguna duda de quién es el dueño de esta banda, porque lo de Paolo Reina en el Melgar de Arequipa hace ratos pide selección. El futbolista tacneño de 20 años tampoco integró ninguna selección menor, pero con el equipo Characato tiene experiencia internacional de sobra, jugando partidos de Sudamericana desde el 2020 y a gran nivel. En la Liga 1 debutó en el 2019 y es de los mejores, si no el mejor lateral izquierdo en el torneo peruano, siempre pedido a la selección del Tigre Gareca y que esperemos que pronto pueda también emigrar. Pasamos a la volante central, donde encontramos un par de futbolistas que podrían acoplarse bien en la recuperación y la salida clara con balón dominado. El primero es de Sporting Cristal, Jesús Castillo. El futbolista nacido en el Callao hace 20 años
de 1,85 m, no estuvo convocado a ninguna selección menor, pero Gareca lo llamó para los amistosos contra Panamá y Jamaica en enero, jugando y dejando buenas sensaciones. Aunque en el futuro, sin Tapia o Aquino delante de él, es uno de los llamados a tomar la posta por su buen somatotipo, debería imponerse en este mediocentro peruano con experiencia en Copa Libertadores y Sudamericana. Debutó profesionalmente en el 2020 con el equipo rimense y cuando Tábara se lesionó ha sido el responsable de suplirlo. Veremos si puede seguir creciendo en su posición, pero si hablamos de experiencia internacional, su compañero en la primera línea de volantes se lo lleva de encuentro. Alessandro Burlamaqui, el peruano español de 20 años, estuvo en la sub-17 del 2019. Debería ser el capitán de esta futura selección peruana, ya que desde pequeño estuvo jugando en España a otro ritmo futbolístico, empezando en el Español B, pero cuando fue fichado por el Valencia Mestalla, equipo filial del Valencia y la Liga Santander. En este equipo empezó a jugar a mayor nivel de exigencia, siendo incluso tomado en cuenta por el técnico del equipo Che, José Bordalás, cuando todos recordamos que se plantó sin miedo al Milan de Italia en el Trofeo Naranja, presentación del primer equipo del Valencia. Es un volante de recuperación, pero con buen pie, como para ponerte un pase de gol desde el medio sector. Muy interesante y que esperemos ya pueda dar el salto a la primera división, donde esta actual temporada estuvo convocado a la banca de suplentes de primera división, listo y presto a hacer su debut profesional. Ahora vamos a los volantes ofensivos. Uno que ha sido tendencia en las últimas semanas en el fútbol peruano, incluso que lo pedían a la selección de Ricardo Gareca, nos referimos al creativo Piero Quispe. El futbolista limeño de 20 años y 1,70 m es una de las joyas actualmente del fútbol peruano. Con su talento, su regate, su chocolate, quiere emular a Cristian Cueva en la selección peruana. Aunque no perteneció a ninguna selección menor, explotó de repente el año pasado con la U del Goyo Pérez, demostrando que puede aportar mucho siempre y cuando pueda salir al exterior. Con solo 2 partidos internacionales por Copa Libertadores este año contra el Barcelona de Ecuador, aún debe mostrar más, pero no hay más jugadores con ese talento y sobre todo sin miedo a demostrarlo al más alto nivel de competición continental. Si ustedes tienen otro chocolatero de 20 años o menos en la cabeza, ya saben que los comentarios son todos tuyos. Seguimos con otra futura promesa de nuestro balompié, uno de los capitanes de esa sub-17 del 2019 que prometía, pero hasta ahora no ha explotado como uno pensaría. Nos referimos a Yuriel Celi, el futbolista del Rico Yauca de 20 años y 1,77 m, es un volante ofensivo con mucho talento que por poco nos llevó con sus goles al Mundial Sub-17 del 2019, que todos pensamos que en pleno 2022 ya debería estar jugando en el extranjero. Lastimosamente, por temas disciplinarios no ha sido así, dejando pasar algunas chances de emigrar al exterior. Ahora trata de rehacer su carrera en el Carlos Manucci, donde tampoco es que destaque mucho que digamos, aunque tener tanta experiencia en la selección de menores, sub-17, sub-20, sub-23, panamericanos, es complicado dejarlo afuera de este 11 a futuro. Vamos a la delantera, que es la zona más compleja en el Perú, con pocos prospectos en el exterior. Uno de ellos lo rescatamos también de la sub-17 del 2019. Él es Didier Latorre. El futbolista limeño de 20 años de edad y 1,80 m jugó apenas 2 partidos como profesional con Alianza Lima en el 2020, ya que Lemen al toque lo compró para salvarlos del descenso en el 2021. Estuvo convocado a varios encuentros, aunque solo jugó en 3. Le rescindieron el contrato cuando bajaron a la Eredivisie y luego estuvo perdido casi un año hasta que aparece en el Osijek de Croacia. Actualmente juega en la filial de la segunda división, donde ya anotó un gol y es aún una promesa en el ataque del bicolor. Ahora, yendo al 9 neto de la futura selección peruana, en esta posición tenemos a Nicolás Figueroa. El futbolista limeño de 19 años y 1,80 m también estuvo en la sub-17 del 2019, anotando 3 goles. Debutó profesionalmente con la San Martín ese año, aunque no hizo mucho en las 3 temporadas con el equipo santo. Este 2022 está en el Melgar de Arequipa, donde es básicamente pieza de recambio. Esperemos que pronto pueda hacerse un espacio en el equipo titular, porque no hay muchos delanteros de menos de 20 años de dónde elegir y que además tengan experiencia internacional. Obvio que una selección así siempre crea controversias y debate entre los fanáticos, así que
Si llegamos a la meta de los 1000 likes, sacamos un nuevo video con las futuras promesas de la blanquirroja, y que son varios que se quedaron afuera: Kembol Guadalupe, Adrián Ascuez, Gilmar Paredes, Oscar Pinto. La decisión está en tus dedos. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo, que es gratis, y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.